Bueno, que los patitos. Vamos al Líbano con Hezbollah como el proxy de Irán descabezado por Israel, sobre todo con la ausencia de Bashar al-Assad en Siria y la discontinuidad territorial respecto de Irak, la propia Siria y Líbano, en un corredor de la muerte que iba desde Teherán hasta Beirut. Recordamos la explosión en el puerto de Beirut, que es casi como un arma nuclear que hizo una espectacular escabechina, que seguramente se dice que tiene que ver con fertilizantes, pero bueno, fertilizantes lo usó Timothy McVeigh en Oklahoma, en el edificio federal en 1995, pero también podía ser algún tipo de reservorio de armas de Irán para el proxy Hezbollah, sobre todo pensando en el sur del río Litani, en donde hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2006 que incorpora el hecho de que hay que desarmar a Hezbollah, cosa que es un mandato para el conjunto del Consejo de Seguridad, para el conjunto de Naciones Unidas, pero en casi 20 años nadie ha puesto los ovarios suficientes para decir hágase. Incluso la UNIFIL era para peacekeepers. Hay un bonito y divertido gag que está disponible aquí en YouTube, que hace de un francés y un español en la ONU haciendo patrola, patrola, al lado de dos muchachos de Hezbollah haciendo sus cosas. Muy gracioso el gag. El chiste está muy bien, pero lo que no es un chiste es eso. Hasta que no ha venido Israel en 2023, 24, 25 para decir basta ya, hay que hacer el cumplimiento del Consejo de Seguridad y de la resolución que habla de la desaparición y del desarme de Hezbollah, pues parece que no. Y esto, aparte de la desconexión física, la desconexión emocional, el tema de los Vipers, el tema de atacar a todas las lanzaderas, porque claro, si tienes 1 millón de balas pero no tienes pistola, ¿de qué te sirve tener 1 millón de balas? El lanzamiento que se hacía desde bajos de edificios civiles, un montón de cosas que se han visto, se han vivido, pero el relato a veces lo ha ido orillando y luego te dirán, bueno, esto nunca existió, nunca pasó, como el tema político, en donde había un bloque que lideraba Hezbollah, pero que en realidad dentro del propiamente Hezbollah era una minoría, luego se han ido separando y de ese más de 40% ahora Hezbollah queda capeti disminuida, y por lo tanto tenemos historias como esta del bloque parlamentario Hezbollah critica al Banco Central por prohibir las interacciones con una fundación de Líbano. Afirma que las medidas contra Al-Qard al-Hassan suponen un ataque a los intereses de la sociedad libanesa, no los suyos, no, lo del conjunto de la sociedad libanesa, el todo por la parte, y la parte por el todo. Fíjate, es que podríamos echar la culpa a una de las facciones de la sociedad de la guerra del año 75 al 85, cuando fueron expulsados de Beirut, que era como un señor de la guerra aquí en la OLP del señor Yasser Arafat. Y por tanto, la desestabilización del Líbano a través de los palestinos es algo de memoria histórica. Pero estamos en el año 85, estamos en 2025, han pasado 40 años, y en este momento el bloque parlamentario, encabezado por el partido Milicia, que es precisamente lo que hay que hacer. Si sigue siendo partido, bueno, pues es asunto político. Si es milicia, no puede seguir siendo una milicia por la resolución de la ONU del Consejo de Seguridad de 2006. Punto y final. Por tanto, en el ámbito de los chiíes de Hezbollah, ha criticado duramente la decisión del Banco Central de Líbano, una entidad en teoría independiente, prohibir las instituciones financieras del país permanentemente mantener interacciones directas o indirectas con la organización Al-Qard al-Hassan, acusada de mantener lazos con el grupo terrorista. Un hecho que ha tildado de ataque a los intereses de la sociedad libanesa. En realidad, a los suyos, porque Hezbollah no es la sociedad libanesa, la parte por el todo. Las acciones del Banco Central de Líbano y su gobernador suponen un ataque directo a los intereses de nuestra sociedad libanesa. Una violación de la Constitución. Claro, ellos no han violado reiteradamente la Constitución y las leyes.
y el uso del Banco Central como una herramienta para aplicar políticas y dictados extranjeros, porque cualquier cosa que vaya en contra de ellos es una dominación extranjera, de Israel, de Francia, de Estados Unidos, de la Confederación Intergaláctica, da igual, contra los intereses de los ciudadanos libaneses. Como si no hubiera un porcentaje amplio de gente. Dejo de lado el tema de los cristianos que se fueron y no han vuelto. Pero ¿cuántos libaneses están fuera de Hezbollah? Y son libaneses y tienen intereses alternativos o incluso contrapuestos a Hezbollah. No son libaneses. Ha dicho el bloque parlamentario: lealtad a la resistencia. Asimismo, ha insistido en que la Fundación Al-Qard Al-Hassan es una organización caritativa sin ánimo de lucro que sirve a los ciudadanos libaneses, claro, como los hermanos musulmanes creados en Egipto en 1920, claro, al margen de sus afiliaciones. Al tiempo que ha manifestado que continuará su trabajo, llevando a cabo sus funciones dentro de lo posible, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada ¿a quién? A Hezbollah. La cadena de televisión de Hezbollah diciendo: qué malo esto que han hecho con Hezbollah. ¿Qué iba a decir? La decisión del Banco Central del Líbano, anunciada en una circular, contempla que las instituciones financieras del país tienen prohibido participar en cualquier transacción financiera, comercial o de otro tipo con asociaciones y organismos sin licencia, entre los que destaca Al-Qard Al-Hassan, objetivo de bombardeos israelíes durante el conflicto de 2023-2024, y otras compañías incluidas en las listas de sanciones internacionales. Aquí no se menciona a Israel. Son otros países los que han sancionado internacionalmente a esta compañía. Al-Qard Al-Hassan, fundada en 1983, se describe como una organización caritativa que facilita préstamos sin intereses. Para esto está ya Mohamed Yunus con los microcréditos. Bueno, ahora está ocupado con el tema de Bangladesh. Un organismo que tiene decenas de sucursales, principalmente en zonas de mayoría chií de Beirut, el sur y el este de Líbano, se encuentra desde 2007, bajo sanciones de Estados Unidos, que lo acusa de facilitar operaciones financieras de Hezbollah. Por su parte, Israel declaró en octubre de 2024 a la organización como un grupo terrorista, como parte del esfuerzo económico en el que se ha embarcado el aparato de seguridad israelí para combatir a Hezbollah y a sus ramas terroristas en medio de los enfrentamientos del grupo Shii a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el movimiento de resistencia islámica Hamas y otras facciones palestinas, atacando a Israel desde Gaza, una ocupación militar de territorio extranjero. Y es que la historia viene porque el Banco Central prohíbe las interacciones con una institución financiera acusada de lazos con Hezbollah. Estados Unidos considera que la medida es un paso en la dirección correcta, es un logro valioso y necesario. El Banco Central del Líbano ha prohibido a las instituciones financieras del país mantener interacciones directas o indirectas con la organización Al-Qard Al-Hassan, acusada de mantener lazos con la milicia chií Hezbollah. El banco ha señalado en una circular que estas instituciones tienen prohibido, todas las instituciones financieras del Líbano tienen prohibido participar en transacciones con esta entidad, ya sea financiera, comercial o de otro tipo, cualquier tipo de transacción, con asociaciones o organismos sin licencia, que no tienen licencia. Al-Qard Al-Hassan no la tiene. Tu primo Manolo tiene tanta posibilidad que actuar en el ámbito financiero, comercial o de otro tipo como Al-Qard Al-Hassan, punto y final, porque se le ha retirado cualquier posibilidad. Lo hará legalmente. Bueno, incluidas ciertamente en estas listas de sanciones internacionales. Tu primo Manolo no está, pero Al-Qard Al-Hassan sí. Así ha destacado que el incumplimiento de estas disposiciones de esta decisión expone a los infractores a acciones legales y medidas que pueden incluir la suspensión o revocación de la licencia, la congelación de cuentas y activos, la remisión del caso a la Comisión Especial de Investigación. El Banco del Líbano adoptará todas estas medidas administrativas legales pertinentes para asegurar la aplicación de estas disposiciones de esta decisión, resaltado antes de agregar que la medida entrará en vigor inmediatamente después de la publicación en el boletín oficial. Hay que recordar un pequeño detalle. Costó bastante la actualización del presidente, del jefe del Estado, que debe ser Cristiano Maronita.
El primer ministro es algo que va a trancas y barrancas, a veces funciona, a veces no funciona. Pero el speaker, que es un poco como lo que sucede en Irak, que lo han hecho más o menos a semejanza del acuerdo que se hizo en el Líbano. Ya hicimos un vídeo cuando todavía había ese bloqueo en la jefatura del Estado, explicando un poco el esquema de cristiano maronita, sunni y chií, en el caso del speaker, que lleva desde 1992 en el puesto, porque no son capaces de llegar a ningún acuerdo para sustituirle. Lo cual es maravilloso. Es increíble este país que era la Suiza de Oriente Medio y Beirut la París de Oriente Medio. Era un país maravilloso. Pero ¿quién lo jodió? ¿Cómo se jodió Perú? Los palestinos. La nota, firmada por el gobernador del Banco del Líbano, Karim Shuhaid, afirma que la decisión afecta además a la compañía Sayed Al-Shuhada Company, la compañía Al-Imad, al financiar e invertir sin que estos organismos hayan reaccionado por ahora a la medida. El gobierno de Estados Unidos ha reaccionado a la medida que ha considerado que es un paso en la dirección correcta por parte del gobierno libanés de cara a controlar el flujo de fondos de la milicia Hezbollah, que se canaliza precisamente a través de Al-Hassan. Transparencia, armonización de todos los intermediarios financieros del Líbano bajo supervisión del Banco Central es un logro valioso y necesario. Transparencia y no ocultismo. Ha manifestado el enviado a Estados Unidos para Siria, Tom Carr-Barrack, a través del perfil en la red social X, antes Twitter. Hezbollah, por su parte, tiene que contar algo. Tiene algún relato que decir, porque una cosa es el asunto interno de la reconfiguración del poder, la posibilidad de unas elecciones que en algún momento van a llegar respecto del juego de alianzas, porque en cierto momento, desde antes de hasta el 2006 y del 2006 en adelante, ese juego estanco en donde uno puede pensar, bueno, los cristianos van a ser un bloque compacto y todos irán a full, a pesar de que antes en un momento dado eran mayoría, era un país cristiano, y Israel un país judío, y luego los musulmanes, tanto chiíes como sunís, tenían sus países por ahí, pero esto se rompió y ahora los cristianos son una minoría mayoritaria, pero también están los sunís. Los chiíes son una minoría, a pesar de que Hezbollah con esteroides a través del primo del Zumosol. Aquí quiero recordar un pequeño detalle. Los chiíes en Líbano tenían al primo de Zumosol en el caso de Irán. Cierto es que las barracks, en el caso de los 80 con Estados Unidos, con Francia, lo que sucedió con el terrorismo y la retirada, pero eso significó que hubiera que abandonar a los cristianos, que el Papa olvidara que en Líbano hay cristianos, que hay católicos, que no ejerciera de padre protector en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito político, de defensa de sus derechos ciudadanos constitucionales, no solamente la representación, sino también a ejercer el poder político a través de un mandato que puedan tener como comunidad y a no ser sometidos por otros, que puedan tener más fuerza a través de Teherán. Es algo bastante triste, bastante triste. Por eso, todo esto, coagulado por el tema de 2006, con el tema de la sentencia, que debería haber sido definitoria para el tema militar de Hezbollah en el ámbito del Consejo de Seguridad, que no se aplicó. El único que lo ha intentado aplicar precisamente desde 2023 hasta el presente ha sido Israel. Y mira lo que le han dicho. Es ese hecho de que había grupos, como el entorno de Michel Aoun, que estaban vinculados de aquella manera con el caso de los chiíes con Hezbollah. Con lo cual se rompía ese esquema, que en buena medida nos encontramos con esa situación. Dije 2006, la situación de la guerra de Israel contra Hezbollah. En 2005 asesinaron a Hariri, y ese fue el detonante para la salida de Siria de la ocupación que tenían sobre el Líbano, que es un elemento también interesante. Han pasado 20 años. Han pasado 20 años de la salida de Siria del Líbano. Han pasado 20 años de la salida de Israel de Gaza.
Han pasado 25 años desde la salida de Israel del sur del río Litani, que es precisamente la zona donde no debería de estar Hezbollah, y ahí está UNIFIL, dejando de lado el pequeño matiz que lo recuerda habitualmente Francisco García Campbell Martís, que en el inicio del mandato ahí estuvo España tratando de imponerla y se llevó una serie de muertos que no fue respaldado por la comunidad internacional, que no fue respaldado por el Consejo de Seguridad. Es decir, la valentía del inicio de la misión, hay que decirlo ciertamente, hizo que si el valiente va primero y se queda solo, pues luego dice, ¿para qué el esfuerzo? Y por lo tanto, por eso, en buena medida, el chiste que decían antes respecto de el francés y el español, el francés sí tiene parte más risible. Y habría resultado más curioso de haber puesto un británico y un estadounidense. Porque... O poner a Macron y a Bush. Macron. No. Macron no. El presidente... El señor Bruni. ¿Cómo era aquel? El muchacho este judío húngaro. Está Chirac. Nicolás Sarkozy. Sarkozy, sí. Nicolás Sarkozy. Chirac, Sarkozy, Hollande. Macron. Sarkozy y Bush Jr. Esos tendrían que haber hecho la patrola en el vídeo de la televisión israelí. Por tanto, ahí está la ambigüedad de los datos. Tener un poco de información más allá de la situación actual con Margarita Robles. Que sí, le ha dado una medallita de San Menegildo a el camarada líder de la misión de UNIFIL, pero ¿de qué le sirve? Cuando estaban capados, estaban sin posibilidad de hacer realmente nada. Era misión de peacekeepers, no peacemakers, no hacedores de paz, no. De ver, aquí se mueve algo, no me importa. Que se trasiguen armas, me da igual. Se acaban túneles, me da igual. Aquí se ataca a alguien. Ah, de momento no. ¿Se prepara un ataque? Sí. ¿Pero se ha atacado ya? No. Ya está. Por tanto, Hezbollah, que recibió una tunda espectacular, pero mantiene el relato. Lo mismo que le dieron una tunda espectacular porque fue una victoria militar de Israel en 2006, pero como no les mataron hasta el último militante, pues dijeron, ah, c'est magnifique, hemos ganado la guerra de 2006, ah, seguimos sobreviviendo, sacaron la cabeza después de los bombardeos, ¡hola! Seguimos vivos, estamos aquí, con lo cual hemos sobrevivido, eso es una victoria. Y el resto, que te quiten lo de al lado. Por lo tanto, Hezbollah, después de todo esto que ha pasado, pues sostiene que no pondrá las armas, que está listo para hacer frente a Israel, que volverá a la resistencia. Secretario general del partido milicia, Naim Qassem, después de todos los que han ido muriendo, pues este es el que ha quedado para apagar la luz, defendido que no abandonarán las armas, hombre, por Dios, sobre todo cuando son otros los que tienen que hacer las armas. Él es el líder espiritual, ¿no? El secretario general del ámbito político, religioso, ideológico, pero los que pringan son otros. Si bien esta es solo una parte del sistema de fuerza, asegurado que el grupo está preparado para hacer frente a las fuerzas de Israel. Claro, en los últimos 2 años se ha ido fetén, para cualquier sacrificio de los pringuis, del no, a poder ser, porque los anteriores ya se han sacrificado, y tanto sacrificio de los líderes, por favor, hombre, eso, para continuar con esa resistencia, la fuerza de la resistencia no se limita a las armas. Claro, es que lo de las armas les ha venido un poquito mal, en los últimos 2 años. Sino que se basa en la fe, en la perseverancia.
Las armas solo son una parte del sistema de la oposición. Estamos preparados para soportar sacrificios. Pero no a que maten a un tal Naim Qasem. Eso no, por favor. Naim Qasem no quiere que maten a Naim Qasem, como mataron a Nasrallah. Estamos preparados para sofocar sacrificios, pero si no. Y se ocurren pérdidas importantes de Naim Qasem para abajo. Ténganlo claro, señores de Israel. Tenemos la esperanza de enfrentar y cerrar la puerta al enemigo y abrir una puerta nueva a la liberación. Ha expresado Qasem en defensa de que no maten a un tal Qasem. En declaraciones recogidas al diario Al-Manar, vinculado a la milicia. Hablan con la televisión de Hezbollah, hablan con la revista de Hezbollah, trabajan con el diario, con el banco de Hezbollah, todo Hezbollah. El representante de Hezbollah, por ahora, el tal Naim Qasem, ha rechazado el desarme. Bueno, ya les han desarmado un poquito los israelíes, alegando que las armas han sido el principal obstáculo para la expansión del enemigo israelí. Claro, porque cuando se fueron en el año 2000 al sur del río Litani, no hablando ni siquiera con sus aliados desde el 82 al 2000 de las milicias cristianas en esa zona, dijeron, ¡oh! Se magnifica, hemos ganado. Esto es porque Hezbollah ha echado a Israel del sur del Líbano. Fue una decisión unilateral de Ehud Olmert. O de Ehud Barak. Da igual. Ehud Olmert fue el que estuvo en la guerra en 2006. El que hizo el proyecto de paz de 2008. Que los palestinos nuevamente también, como anteriores proyectos, dijeron que no. Pero digamos que la retirada, creo que estaba por ahí Ehud Olmert, pero Ehud Barak, que ha tenido unas desastrosas declaraciones recientemente, llamando a la insurrección, un golpe de estado contra Bibi, es algo alucinante. Pues, ciertamente, tenemos esa posición de que el relato, y en 2006, una victoria militar reconvertida en una victoria política del contrario, de Hezbollah. Y la idea de que cualquier cosa que pase dentro y que sea contraria a Hezbollah es algo que tiene que ver con el enemigo israelí, no que haya un cambio de fuerzas dentro de Líbano. Dice, el principal obstáculo para la expansión del enemigo israelí han sido las armas y las de Hezbollah, y lo ha mantenido a Líbano al flote. ¿Cómo era Líbano hace 50 años? ¿Cómo era? ¿Y hace 60? Todavía mejor, 1965. ¿Cómo era el Líbano de aquel? Y cómo se fue destrozando hasta lo que es ahora. Es que es alucinante. Impidiendo que Israel lleve a cabo cualquier agresión durante 17 años y frustrando su proyecto de asentamiento israelí en el sur del Líbano. ¿Pero qué? Mentiras, dice. Reemplazando así la ocupación por la liberación. Así, Qasem ha reiterado que ni Hezbollah se rendirá, ni habrá entrega de armas, ni Israel se las arrebatará. Bueno, creo que se las han arrebatado unas cuantas con aquellos disparos, atrancando las toberas para salir, destruyendo parte del arsenal, pero el tema de los Vipers, de los walkie-talkies, no abandonaremos nuestra fe, nuestra tierra, ni nuestra fuerza, tampoco. Estamos listos para la confrontación. En este contexto, asumido el elevado coste de la resistencia, ya definido que, aunque está enfrentado para un largo costo, esto no les dejará sin nada. No obstante, ha agregado que para repeler este peligro se necesita la fuerza constante de la resistencia, la cohesión entre el Estado y la resistencia, la cooperación entre todos los partidos libaneses, que esto es la excusa de algo que no funciona ya. Hezbollah se ve como un problema que si no tiene dientes, entonces puede ser repelido por el resto de aliados que ha tenido hasta ahora. Porque hay un parlamento. Y de ese parlamento surge el gobierno. Y si no hay, una mayoría alternativa que orilla a Hezbollah, entonces igual Hezbollah tiene un problema. Y por lo tanto, ¿el Estado qué es? El Estado libanés. Tiene que sostenerse Hezbollah por enemigos externos, amigos externos. Porque según quien digas,
Irán es un enemigo externo, pero igual es un enemigo externo que ha mantenido el Líbano dentro de una confrontación internacional que no le correspondía. Porque Israel igual solamente tiene un interés, que es la estabilidad del Líbano. Por lo que, ¿qué es el Estado libanés? ¿Cómo operan las fuerzas dentro del Líbano? Dentro de los cristianos, dentro de los sunís, dentro de los chiíes. ¿Cómo operan las reglas en el propio Parlamento? ¿Cómo suman las mayorías y las minorías? ¿Cómo funciona esa cooperación o no cooperación entre los partidos libaneses? ¿Y por qué Hezbollah debe tener derecho de veto? Y todas las coaliciones deban pivotar sobre Hezbollah. ¿Por qué? Obviamente, en un mundo ideal, Hezbollah no tiene ningún derecho de veto. Y si debe haber un gobierno en el Líbano en donde no esté Hezbollah, y ese gobierno desarme a Hezbollah como está la resolución de 2006 del Consejo de Seguridad, es justo y necesario. En términos más generales, el secretario general del partido ha recordado que Israel no es la única amenaza para el Líbano, sino que el país se enfrenta actualmente a 3 desafíos reales: enemigo israelí al sur, los aliados de ISIS al este, no al ISIS, los aliados del ISIS, la tiranía estadounidense, que busca imponer su tutela sobre el país y perturbar su capacidad de vivir y de tomar decisiones. ¿Qué pasa? ¿Estados Unidos quiere sumar al Líbano en un estado 52 o 53? Estas declaraciones llegan después de que el ejército israelí efectuase una serie de bombardeos en el valle de la Bekaa. En los años 80 también lo hacía. En el este del Líbano, un ataque en el que murieron al menos 12 personas y que Israel justificó, alegando que los ataques iban dirigidos a múltiples objetivos terroristas de Hezbollah. Quiero recordar que ETA se entrenó el valle de la Bekaa. Está en el país alguna información por ahí. Esta cifra de muertos supone el mayor balance de víctimas mortales a causa de ataque israelí desde la entrada en vigor del alto fuego pactado el 27 de noviembre de 2024. Y es que ciertamente Estados Unidos se muestra satisfecho con la respuesta del Líbano a la propuesta de desarme de Hezbollah. Un enviado especial estadounidense, Thomas Kabarak, han dicho sentirse satisfecho por la respuesta del gobierno libanés a la propuesta de Washington para el proceso de desarme de Hezbollah. Agradecemos el tono equilibrado en respuesta a la solicitud, tras mantener la reunión fructífera y satisfactoria que el nuevo presidente libanés, Youssef Aoun, que en el palacio de Babda, en la capital Beirut, ha afirmado que la administración Trump está comprometida con respetar el Líbano y desea contribuir a la prosperidad, por lo que no obligará al país a cumplir un plazo para el desarme, sino que apoyará al gobierno en las decisiones que tome al respecto. Estoy seguro de que Israel quiere la paz con Líbano, pero cómo lograrla es un desafío, ha iniciado Barak en declaraciones a prensa, agregando que existe una oportunidad para que la región avance hacia la estabilidad. Y es que el líder de Hezbollah rechaza la opción del desarme. No. Promete que nunca capitulará ante Israel, porque es un nosotros contra ellos, y por lo tanto debe aglutinar frente a Israel y todo lo que pueda significar, liderar a todo lo que no sea. Y quienes son en un juego binario, quien no sea Israel es Hezbollah. Y además que es muy falsario. Naim Qassem, ese de que no quiere que maten a Naim Qassem, dice que el grupo nunca entregará sus misiles. Algunos ya los han volado por los aires Israel en los 2 últimos años. El gran pilar de su capacidad defensiva. Otra cosa es que tengan lanzadores, que esa es otra. Quiero recordar que había un túnel subterráneo con raíles que iba de Siria al Líbano, que costaba, no sé si entre 50 y 150 millones de dólares el haberlo hecho. Creo que esos dineros podían haberse utilizado para otras cosas. Se metía por un lado el camión entero, se metía luego los raíles, pasaba por debajo de una montaña. Vamos, una virguería de la ingeniería. Pero armas sí,
pero al pueblo que le peten, ¿eh? Porque, claro, la trascendencia, el sacrificio, no de ellos. Los líderes tienen pasta en refugios seguros, algunos viven fuera de la zona de conflicto, no pasa nada. Dice el Naim Qasem, el grupo no entregará las armas. Un rechazo al plan orquestado por Estados Unidos, pero siempre con Israel detrás, ¿eh? Con cierto respaldo del presidente libanés, Youssef Aoun, para el que Israel, que es el que le manda de verdad, pues a cambio suspenda sus ataques al sur del Líbano y se retire de las posiciones que todavía ocupa la zona. Las amenazas nos conseguirán que capitulemos y que nadie nos pida que depongamos las armas, ha anunciado Qasem en un discurso en el que ha llegado a declararse sorprendido ante la exigencia de desarme. ¡Ay, Dios mío! Claro, no ha leído la resolución del Consejo de Seguridad de 2006, que lo dice claramente, dado que los cohetes de la organización representan la base de las capacidades de defensa. ¿Pero defensa de quién? ¿De la organización o del Líbano? ¿Y si el Líbano y Hezbollah tienen intereses contrapuestos? ¿A quién van a defender? ¿A la organización o al Líbano? Porque, claro, ellos dicen, el Líbano somos nosotros. ¿Y el resto? Ah, el resto no son Líbano. El resto son Israel, Estados Unidos y sus aliados. Muy bien. Fantástico. El Parlamento libanés desmiente un presunto desarme de Hezbollah en medio de negociaciones ante el ultimátum de Estados Unidos. El presidente del Parlamento, ese muchacho que lleva desde 1992, desmiente que ya un presunto acuerdo para que se desarmen e indican que hay negociaciones todavía en curso ante la inminente visita de Tom Kabarek. Las decisiones o mensajes que se atribuyen, decía en aquel momento, que han sido difundidos son completamente falsos. Ha indicado en un comunicado la oficina de Berry, en Nabi Berry, presidente del Parlamento libanés, el Speaker, que lleva desde 1992 33 años porque no han encontrado ningún sustituto. Uno de los hombres más poderosos de la política libanesa y de los más viejos. Líder del movimiento Amal, gran aliado de Hezbollah. Que ese es un apunte importante. ¿Cómo podemos creer a Hezbollah? Pues aquí está la prueba del asunto y con esto terminamos, que es lo siguiente. Hezbollah felicita a Iran por su rotunda victoria frente a Israel tras el alto el fuego. Esto lo decía a finales de junio. El grupo libanés dice que se abre una nueva fase histórica a la hora de hacer frente a la hegemonía estadounidense y la arrogancia sionista. Después de la guerra de los 12 días. Felicita a Irán por su rotunda victoria frente a la traicionera agresión por parte de Israel, un día después de que entrara en vigor un alto el fuego tras 12 días de conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 13 de junio por el ejército israelí contra el país persa. Ahí lo tenemos, bien clarito. La verdad respecto de esta guerra de 12 días, de quién realmente ganó, quién no ganó, pues ahí lo tenemos acerca de poner la 13-14, acerca de cómo entender lo que suceda respecto de la resolución de 2006, el desarme de Hezbollah, el nuevo ordenamiento en la política interna, siempre tratando de subvertirla, metiendo a Israel, metiendo a Estados Unidos, no metían a Francia, pero normalmente lo suelen hacer. España está por ahí, pero es un actor de segunda, lamentablemente. Y teniendo ahí todo ese ámbito eurooccidental, en donde el Líbano debería de ser un país libre, Siria también, y la estabilidad en la región ser el horizonte. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Helpien.